Hoy empezamos con la segunda parte de ese capítulo de, de las reuniones y sociedades espíritas, el capítulo 29. Este capítulo está compuesto por cuatro partes. Las reuniones en general que nos trajo Valle la semana pasada, las sociedades propiamente dichas que os traigo yo aquí hoy. La semana que viene nos va a traer Jesús los objetos de estudio y Valle nos trae en la clase siguiente a la de Jesús la rivalidad entre las sociedades. Bueno, para traernos un poco al contexto, pues Valle la semana pasada nos empezó con este capítulo y nos traía sobre todo este mensaje principal, ¿no? Que las reuniones espíritas tienen sus ventajas porque van a permitir que los espíritas se ilustren y hagan un cambio recíproco de pensamientos a través de preguntas, de observaciones, y que todos se van a aprovechar de ese intercambio de ideas, pero que para poder sacar todo el fruto necesario de estas reuniones va a requerir unas condiciones especiales y que estas reuniones forman un todo colectivo en lo que va a concernir lo que nos han estado explicando en este capítulo, ¿no? Y por eso, por ser entes colectivos y vivos, estas reuniones tienen que tomar las mismas precauciones y preservarse de los mismos escollos que cada individuo, que cada medium tiene que preservarse y tener las precauciones de forma individual. Y por eso nos explica aquí Kardec, han decidido colocar este capítulo en último lugar. Nos explicaron también, nos trajeron la semana pasada que las reuniones espíritas van a tener unos caracteres, unas características muy diferentes según el objeto al que se propongan. Y por eso la condición de estas reuniones va a diferir también. Según la naturaleza de las reuniones van a poder ser frívolas, experimentales o instructivas. Y ya nos desarrolló Valle esta forma de clasificar estas reuniones según su naturaleza y ha explicado una a una sus características para no alargarnos mucho más. También os digo que el primer centro espírita del mundo fue la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y fue inaugurado por Kardec en París el 1 de abril de 1858. Allan Kardec, al final de la edición de mayo del 58 de la revista Espírita, va a explicar la creación de esta Sociedad Espírita de París y va a explicar que las reuniones en su primer año de funcionamiento se realizaban los sábados en la Rue de Valois 35 en el Palacio, será zona del Palacio Real en París. Y a partir del 20 de abril del 60, la sociedad queda definitivamente instalada en esta sede que todos conocemos, ¿no? Que está en ese inmueble que alquiló Kardec en el Passage o la calle, ¿no? Santen 59,
donde también allí se llevó la redacción de la revista espírita. Kardec, de forma periódica, hace un informe sobre las actividades de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y en abril del 62 nos hace un resumen diciendo que tenía 87 asociados contribuyentes y recibiendo una media de 1.500 visitantes al año. Esa fue una introducción para hablar, ¿no?, de estas sociedades espíritas en su principio. Ahora vamos a entrar en el libro de los medios, para hablar de las sociedades propiamente dichas dentro de ese capítulo, que son del epígrafe 334 hasta el 342. Entonces vamos a empezar. He traído aquí todo el texto para que mientras vamos leyendo vayamos comentando. El ítem 334 nos va a decir que todo lo que se ha expuesto en el epígrafe anterior, hablando de las reuniones en general, también se va a aplicar por lógica a las sociedades que están constituidas de forma regular, pero que las sociedades espíritas van a tener que luchar contra algunas dificultades especiales que van a resultar de los vínculos que se van a establecer entre sus miembros. Y nos resume unas recomendaciones para la organización de las sociedades espíritas, y nos va a decir ahí Kardec que lo hacen en atención a los numerosos pedidos que se hicieron al respecto. Y nos van a decir que el espiritismo acaba de nacer, es considerado de formas diversas en la sociedad, y también es muy poco comprendido en su esencia y, por desgracia, en un gran número y en una gran parte por sus propios adeptos. Y nos dice que por esa razón aún no se pudo establecer un vínculo poderoso entre los miembros de lo que se podría denominar una asociación espírita. No podemos olvidarnos que estamos hablando del principio del espiritismo. En ese momento en que no se conocía el espiritismo, como nos trae aquí Kardec, ni por los propios adeptos, en un momento en que los enemigos del espiritismo, los que intentaban echar abajo esa filosofía, como la Iglesia Católica y otras religiones, pues ahí encontraban y buscaban cualquier brecha para echarlo abajo, ¿no? Y como bien nos está explicando aquí Kardec, y nos explicó al principio, las dificultades a las que tienen que luchar las sociedades espíritas van a resultar de los propios vínculos que van a establecer entre sus miembros. Entonces, la dificultad va a estar dentro. Y nos dice que ese vínculo solo puede existir entre aquellos que perciben el objetivo moral del espiritismo, que lo comprenden y lo aplican a sí mismos. Es decir, no solo aquellos que perciben el objetivo moral del espiritismo, lo comprenden y trabajan en esta reforma interior. Y nos dice que, en cambio, los que solo ven unos hechos más o menos curiosos, no podrá entre estas personas existir ningún vínculo serio, porque si ellos ponen esos hechos por encima de los principios, cualquier pequeña divergencia que pueda surgir entre estos miembros va a ser suficiente para dividirlos.
Y nos va a decir que no sucede lo mismo con los primeros, es decir, con los que perciben el objetivo moral, lo comprenden y lo aplican. No va a suceder lo mismo porque no puede existir dos maneras de considerar la cuestión moral. Y que por eso es importante destacar que donde quiera que se encuentren, una mutua confianza los va a traer unos a los otros. Cuando exista ese objetivo moral, esa comprensión y esa aplicación de los mismos, ¿no? También nos va a decir que la benevolencia recíproca que va a reinar entre estos hermanos que tienen esa mutua confianza, ¿no? Va a excluir el malestar, la tensión y todo lo que puedan hacer de la susceptibilidad, del orgullo, que se irrita ante la menor contradicción, y también del egoísmo, que solo cuida de sí mismo. Nos va a decir que en una sociedad en que esos sentimientos o aquellos sentimientos no prevalezcan por completo, donde los integrantes de esa sociedad se reúnan con el objetivo de instruirse con las enseñanzas de los espíritus y no con la expectativa de presenciar fenómenos más o menos interesantes, o para hacer que prevalezca la opinión de uno sobre la de los otros, una sociedad así sería, no solo sería viable, sino también sería indisoluble. Pero que la dificultad que aún existe para, para reunir esos numerosos elementos homogéneos desde ese punto de vista, ¿no? Nos va a llevar a decir que en el interés de los estudios y por el bien de la causa misma, las reuniones espíritas van a tender más a, a que se multipliquen los grupos pequeños que a que se constituyan grandes aglomeraciones o grupos muy grandes, ¿no? Y que la idea es que esos grupos se comuniquen unos con otros, se visiten, que intercambien ideas, observaciones, para poder desde ahí formar un núcleo, una gran familia espírita que algún día va a congregar todas las opiniones unos de otros y va a unir los hombres en un mismo sentimiento de fraternidad ratificado por la caridad cristiana. Pero claro, no nos podemos olvidar que estamos hablando que para que eso ocurra, todos esos grupos tienen que ser sólidos, todos estos grupos tienen que estar basados en la comprensión y en la aplicación de la moral, y tienen que haber, o por lo menos intentar dominar, ¿no? Todos esos escollos que van a impedir esa homogeneidad del grupo, para que esos grupos puedan respetar la forma de pensar, incluso las divergencias que puedan existir entre unos grupos y otros para poder formar esa gran familia, ¿no? Y para que eso ocurra, pues tiene que haber ese sentimiento de fraternidad que va a estar ratificado por la caridad cristiana. En el punto 335 nos va a decir que esta uniformidad es muy importante, ¿no? Esta uniformidad de sentimientos para que se pueda obtener los buenos resultados. Y que esa uniformidad va a ser más difícil de obtener cuanto mayor sea el número de personas. Y que en los grupos pequeños las personas se van a conocer mejor, va a haber más seguridad en la relación entre ellos y van a estar más controlados los elementos o las personas nuevas que vayan a ingresar. Y nos dice también que el silencio y el recogimiento que se obtienen con más facilidad, que transcurre como en una familia, ¿no? En los grupos pequeños, y que en cambio las grandes reuniones no van a poder tener la intimidad necesaria debido a la variedad de los elementos que la van a componer, al número de personas también que la van a componer, ¿no? Y además, la creación de estos grupos grandes va a requerir locales grandes, más recursos económicos, más soporte administrativo, cosas de que van a poder prescindir los grupos pequeños.
También nos dice que las discrepancias de carácter, de ideas o de opiniones se van a destacar más y van a ofrecer a los espíritus perturbadores mayor facilidad para ir a buscar la discordia a esos grupos. Cuanto más numerosa sea la reunión, más difícil será conseguir un acuerdo entre todos los integrantes o satisfacer, ¿no?, a todos aquellos que la van a integrar. Cada uno va a querer unas actividades distintas, van a querer que sean dirigidas según su propio criterio y va a querer que se traten los asuntos, pues, que le interesan a él, ¿no? Algunos creen incluso que en la condición de socios les va a conceder el derecho de imponer su punto de vista sobre el de los demás. Y nos dice Kardec que de ahí van a venir estas desavenencias que causan el malestar, que tarde o temprano va a conducir a una desunión y después acabará con la disolución de ese grupo espírita, lo que va a constituir el destino de muchas sociedades, sean cuales sean sus objetivos. Y que los grupos más pequeños no se encuentran sujetos a las mismas fluctuaciones porque van a funcionar en un número pequeño con más intimidad, más bien como una familia, ¿no? Y la caída, y que la caída de una sociedad muy numerosa va a constituir por lo menos en apariencia, ¿no?, un fracaso para el espiritismo, de lo cual los enemigos del espiritismo no iban a dejar de aprovecharse. En cambio, si se disuelve un grupo pequeño, pasa más desapercibido. Y además, si un grupo se dispersa, hay otros cuantos que se forman alrededor, ¿no? Nos dice que 20 grupos de 15 a 20 personas conseguirían más, serían más puntos de luz, ¿no? Y harían mucho más por la difusión del espiritismo que una sociedad de 300 o 400 personas. Dice que se alegará probablemente que los miembros de una sociedad que procedieran de la manera que hemos descrito, ¿no?, no serían verdaderos espíritas, puesto que la caridad y la benevolencia son el principal deber que la doctrina impone a sus adeptos. Y eso es lógico. Y es la razón por la cual los que así proceden son espíritas de nombre más que de hecho, y que no pertenecen a la tercera categoría. Es más, quien dice que ellos son espíritas y de qué categoría y de la categoría que sea. Aquí se presenta una consideración de cierta gravedad. En el ítem 336 nos va a hablar y nos va a recordar, ¿no?, que no nos olvidemos de que el espiritismo tiene enemigos interesados en impedir su avance y que sus triunfos les causan irritación. Que los más peligrosos no son aquellos que atacan abiertamente, sino los que actúan a la sombra. Son aquellos que con una mano alientan y con la otra atacan. Y esos seres malévolos se infiltran por donde pueden para introducir el mal. Como esos espíritus saben que la unión hace la fuerza, tratan de socavar esa fuerza, de disminuirla, sembrando la discordia. Y que así, ¿quién podrá afirmar que en las reuniones espíritas las personas que esparcen la perturbación y la cizaña no son agentes provocadores interesados en el desorden? De seguro no son verdaderos espíritas ni buenos espíritas. Nunca harán el bien, pero pueden hacer mucho mal. Que se comprende que para ellos es infinitamente más fácil infiltrarse en las reuniones numerosas que en los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños todos se conocen. A merced a maniobras solapadas, pasan desapercibidas, siembran la duda, la desconfianza y la enemistad. Con un hipócrita interés por la causa, critican todo, forman conciliábulos y bandos que posteriormente destruyen la armonía del conjunto. Pues eso es lo que se propone. Y con esta clase de personas apelar a los sentimientos de caridad o de fraternidad
es como hablar a los sordos, porque el objetivo que tienen consiste precisamente en destruir esos sentimientos que van a constituir los obstáculos para sus propias maniobras. Entonces, en este estado de cosas, lamentablemente en cualquier sociedad, se vuelve aún peor en las sociedades espíritas, porque si no ocasiona una ruptura, genera una preocupación que es incompatible con el recogimiento y la atención. Eso yo creo que hemos hablado algunas clases para atrás, ¿no? Incluso hablando de la mesa mediúnica y de las reuniones en general. Yo creo que la clase pasada también ha salido, ¿no? Que, que cuando ocurre ese ataque a la casa espírita desde dentro, abala de tal forma los cimientos de la casa espírita que, que realmente es incompatible con el recogimiento y la atención, y muchas veces la casa espírita tiene que replantear un parón en determinadas actividades para que se pueda reequilibrar los componentes de los trabajos, para que se pueda rearmonizar los integrantes del grupo y volver a empezar. Pero eh, cuando realmente se consigue algún tipo de ruptura, algún tipo de ataque, eh, la casa espírita queda abalada y esa preocupación, esa ruptura, pues van a ser incompatibles con la armonía, la tranquilidad y el recogimiento y la atención que exigen los trabajos, ¿no? En el punto 337 nos va a decir que, que las reuniones van por mal camino. Los hombres sensatos y bien intencionados que la frecuentan no tendrán derecho a ejercer la crítica. ¿Deberán acaso dejar que el mal se instale sin decir nada y aprobando todo con el silencio? Y nos dice Kardec que de ningún modo, pues desasiste. Ese derecho incluso constituye un deber. Pero si la intención que los anima es realmente buena, ellos van a actuar, sí, van a emitir sus opiniones con discreción y van a actuar con benevolencia, van a ir de frente, van a hablar abiertamente y no a escondidas. Es decir, no se va a hacer eh, un juicio paralelo por detrás y, y, y hablar con los demás integrantes, con los demás compañeros, ¿no? Eh, van a emitir esas opiniones con respeto, con discreción, con benevolencia y abiertamente. Y ya, si no son escuchados, a lo mejor se retiran porque no van a poder concebir que quien no proceda con las intenciones que deba proceder, ¿no? Se obstinen en permanecer en una sociedad donde las cosas se hacen, las cosas que se hacen lo están perjudicando. Así se puede establecer como un principio que todo aquel que en una reunión espírita incita al desorden o a la desunión de manera ostensible o encubierta a través de cualquier medio, va a ser considerado un agente provocador o por lo menos un muy mal espírita, del que es preciso desembarazarse cuanto antes. No obstante, los compromisos mismos que vinculan a los integrantes de la reunión suelen crear obstáculos para eso, que era lo que nos empezaban hablando desde el principio, que esos propios vínculos van a ser el escollo, ¿no? Y que son estos compromisos mismos que vinculan a los integrantes de la reunión que suelen crear obstáculos para eso. Y de ahí que sea conveniente que se eviten los compromisos que sean indisolubles. Los hombres de bien siempre se comprometen en la medida de lo necesario, mientras que los malintencionados lo hacen en exceso. En el ítem 338 nos dicen que además de las personas que son notoriamente malévolas,
que se infiltran en las reuniones, también van a existir las que es por su propio carácter, es decir, no es que sean malas, no es que estén siendo influenciadas, es que por su propio carácter llevan consigo la perturbación a todas las partes a donde van. Y entonces todo cuidado es poco para poder admitir nuevos elementos, nuevos integrantes, ¿no? Que los más perjudiciales en ese caso son los que ignoran la materia. No, perdón, no son los que ignoran la materia, ni tampoco los que no creen. La convicción solo se adquiere mediante la experiencia y hay personas que desean esclarecerse de buena fe. Principalmente es necesario precaverse sobre todo de los que se adhieren a sistemas preconcebidos. También de los incrédulos obstinados que dudan hasta de lo evidente y de los orgullosos que pretenden tener el privilegio de la luz infusa e imponen sus opiniones en todas partes, mientras miran con desdén a los que no piensan como ellos. No os dejéis engañar por su fingido deseo de instruirse. Más de uno quedaría muy disgustado si fuera obligado a admitir que se equivocó. Cuidaos principalmente de los que pronuncian discursos insípidos, que siempre quieren tener la última palabra, así como de los que solo se complacen en contradecir. Tanto los unos como los otros hacen perder el tiempo, sin ningún provecho para sí mismos. Los espíritus no aprecian las palabras inútiles. Nos dicen que ante la necesidad de evitar toda causa de perturbación y distracción, una sociedad espírita debe, al organizarse, prestar mucha atención a las medidas que es necesario tomar para impedir que los promotores de desórdenes dispongan de medios para hacer daño, además de crear mecanismos que faciliten su alejamiento. Los grupos reducidos solo requieren un reglamento disciplinario muy sencillo para mantener el orden adecuado en las sesiones, mientras que las sociedades regularmente constituidas exigen una organización más compleja. El mejor sistema será aquel cuya implementación resulte menos complicada. Tanto los grupos como las sociedades podrán extraer lo que pueda aplicarse a ellos, así como lo que consideren útil del reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas que ofrecemos en el próximo capítulo. En el capítulo 30 van a traer ese reglamento para que lo podamos ver. Nos dicen en el 340 que las sociedades pequeñas o grandes, así como todos los grupos, sea cual fuere su importancia, deben luchar contra otra dificultad. Porque nos viene a decir que los promotores de la perturbación no van a encontrar solamente entre sus miembros, que van a tener también otros agentes promotores de perturbación en el mundo invisible. Y de la misma manera que hay espíritus protectores en las sociedades, hay espíritus malévolos que se vinculan a los grupos, tanto a los grupos como a los individuos, ¿no? Atacan primero a los individuos más débiles, a los más accesibles, y van a procurar transformar a estas personas en sus instrumentos. Y luego, poco a poco, a través de esa brecha de este individuo, van a tratar de engañar todo el conjunto, puesto que el goce maligno que van a experimentar es proporcionar a la cantidad de personas que van a caer bajo su yugo. Por eso, entre otras cosas, siempre lo decimos, ¿no? Que los grupos tienen que tener mucha disciplina, mucha oración, mucha vigilancia, sobre todo la vigilancia de uno mismo, porque la forma, como nos dicen aquí, de atacar el grupo es a través
de los individuos y van a atacar primero a los que esté más fácil de buscar la brecha, ¿no? Y estas brechas las tenemos todos. Lo que tenemos es que estar siempre eh, pendientes de estos sentimientos, de esas brechas que tenemos, para evitar que por ahí se pueda colar ideas que nosotros en algún momento podamos creer que son nuestras y no lo son, ¿no? Y que puedan utilizarnos a nosotros para intentar dinamitar a nuestra casa espírita. Nos dice que cada vez que un grupo, una persona caiga en la trampa, se va a tener que reconocer que hay un enemigo en el campo, que hay un lobo dentro del redil, ¿no? No, no en el sentido de tomar realmente a esta persona como un enemigo, ¿no? Pero para que tomemos estas precauciones necesarias, ¿no? Para que no se multiplique estas tentativas de estos hermanos, ¿no? Por supuesto, al compañero que veamos hay que intentar advertirle, hay que intentar hacer que reflexione, pero hay que tener claro que ese problema está ahí, que este compañero, que esta compañera, que este integrante cayó en esa trampa y, eh, y tener todo el cuidado necesario con esta situación para que no se extienda, ¿no? Y nos dice que si una enérgica resistencia no lo desanima, la obsesión llegará como una enfermedad contagiosa. Es decir, que si el grupo no se da cuenta y pone las precauciones necesarias cuando ya se ha dado cuenta y que está ahí en un miembro, va a llegar la obsesión como enfermedad contagiosa y va a ir pasando a, a los compañeros, ¿no? Y va a empezar a partir de ahí, vamos a ver que se va a poner de manifiesto en los mediums, sobre todo a través de la perturbación de la mediunidad de estos compañeros que tienen la mediunidad ostensible, ¿no? Y en los demás que no tienen la mediunidad ostensible, mediante la hostilidad de los sentimientos, la perversión del sentido moral y la perturbación de la armonía. Es decir, va a generar un desequilibrio generalizado en los compañeros, sean o no sean medios ostensibles. Los que tengan la mediunidad ostensible, pues la van a sentir más perturbada y van a sentir que no están bien. Como la caridad es el más poderoso antídoto contra ese veneno, lo que va a hacer el enemigo es que va a intentar sofocar esa caridad entre compañeros, va a intentar de toda forma sembrar a través de la desarmonía, esa hostilidad, esta falta de caridad con los compañeros y incluso eh, va, va a pervertir ese sentido moral de si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y la forma de hacerlo, pues es eso, ¿no? Sofocar la caridad, que es lo que va a hacer que los integrantes se puedan unir. Entonces, lo que nos advierten es que no debemos esperar, el grupo espírita no debe esperar a que el mal se haya vuelto incurable para poner remedio, ¿no? Hay que intentar que no se lleguen a manifestar ni los primeros síntomas. Que lo más importante es prevenir ese mal y que existen dos medios eficaces para, para poder prevenir este mal. Eh, que son la plegaria hecha de corazón y el estudio atento de los mínimos signos que van a revelar la presencia de los espíritus embusteros. El primero, la plegaria hecha de corazón, va a traer los espíritus buenos que van a asistir a la solicitud de aquellos que los van a pedir el auxilio con la confianza de Dios. El otro, el estudio
de estos mínimos síntomas, ¿no? de la presencia de espíritus embusteros, nos va a demostrar a los espíritus malos que están tratando como personas que tienen la suficiente claridad y que no son fáciles de engañar, que son personas sensatas y que no van a dejarse engañar. Por eso, si uno de los miembros del grupo es víctima de la obsesión, todos los esfuerzos de ese grupo deben tender desde los primeros síntomas a abrir los ojos a ese compañero, como lo había dicho yo antes, ¿no? Antes de que el mal se agrave, para que él se pueda despertar en él la convicción de que está equivocado y el deseo de colaborar para que se le pueda liberar de ese problema, ¿no? Nos van a decir también que la influencia del ambiente es consecuencia de la naturaleza de los espíritus y del modo como actúan en los seres vivos, y que a partir de esa influencia cada uno va a poder deducir por sí mismo las condiciones más favorables para una sociedad que aspira a conquistar la simpatía de los espíritus buenos y también aspire a tener buenas comunicaciones y apartar las malas. Y que estas condiciones van a depender de las disposiciones morales de los asistentes y que se van a resumir en la perfecta comunión de miras y de sentimientos entre los miembros del grupo. Se van a resumir en esa benevolencia recíproca entre estos miembros. Eh, también van a, van a estar en el sacrificio de todo sentimiento contrario a la caridad cristiana, en el deseo exclusivo de instruirse, mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos y el aprovechamiento de los consejos que esos espíritus van a tener para nosotros, ¿no? Quien esté convencido de que los espíritus superiores se manifiestan con el objetivo de hacernos progresar y no para nuestra diversión, va a poder comprender que ellos se apartan de las personas que se limitan a admirar solamente y no extraen ningún provecho, que solo van a tener interés en las sesiones de acuerdo con el menor o mayor atractivo que les puede ofrecer según los gustos particulares de cada uno. También nos habla de la exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los espíritus solo tenga como objetivo la curiosidad. Que el recogimiento y el silencio respetuosos durante las conversaciones con los espíritus también son otra condición. La unión de todos los presentes por medio del pensamiento para efectuar el llamado a los espíritus que son evocados. La colaboración de los medios con sacrificio de todo sentimiento de orgullo, amor propio y de supremacía, con el único deseo de ser útiles. Va un poco en consonancia con lo que vimos también en las reuniones en general, en lo que es necesario para las reuniones también lo es para la casa espírita, ¿no? Ese trabajo de los medios libre de todo orgullo, esa unión de los presentes formando esa unión de pensamiento, ese recogimiento y ese silencio, todo eso, ¿no? La exclusión de las comunicaciones que tengan como objetivo solamente la curiosidad, la comunión, todo lo que estamos hablando ahora respecto de las sociedades, al final estas condiciones morales eh, que, que se necesita para ser miembro de una sociedad espírita también se necesita para las reuniones como lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Y nos ponen aquí una pregunta. ¿Estas condiciones son tan difíciles de satisfacer a tal punto que sea imposible encontrar a quienes lo logren? Y nos contestan que no lo creemos así, que por el contrario, que confían en las reuniones realmente serias, que en ese momento existen ya
esas reuniones serias en diversas localidades y que se van a ir multiplicando, que no tienen ningún tipo de duda en afirmar que gracias a estas reuniones serias el espiritismo va a ir alcanzando su más amplia propagación, su más amplia divulgación. Y que al congregar a los hombres honestos y de conciencia recta, esas reuniones van a ir imponiendo silencio a la crítica. Y cuanto más puras sean las intenciones, más respetadas serán estas reuniones, incluso por sus adversarios. Que cuando la burla ataca el bien, deja de provocar risa y se vuelve despreciable. Y que en las reuniones de ese género habrán de establecerse por la fuerza misma de las circunstancias, lazos de auténtica simpatía y una mutua solidaridad contribuirán al progreso general. Y el último epígrafe, el 342, nos va a hablar, es verdad que las reuniones serias tienen todas estas condiciones para que se den, ¿no? Pero que sería erróneo también suponer que las reuniones especialmente dedicadas a las manifestaciones físicas, habla aquí en especial de las manifestaciones físicas porque sabemos que las manifestaciones físicas son producidas por espíritus normalmente menos evolucionados, ¿no? Sobre todo por el tema de la materialidad necesaria para estas manifestaciones, ¿no? Y que se va a hallar fuera de ese concierto de fraternidad y que van a excluir la idea seria, que no pensemos eso, que puede haber reuniones dedicadas a las manifestaciones físicas, pero que van a tener un calado moral y van a tener una idea seria, que si bien que pueden que no reúnan estas condiciones tan rigurosas como nos están poniendo en este capítulo y que dice Kardec que pone en este capítulo para que lo puedan tomar como directrices las sociedades espíritas que se formen, y aunque no requieran todas estas condiciones, eh, si hay personas que asisten a ellas con liviandad, no lo harán impunemente y se van a equivocar mucho si suponen que, que en ese tipo de reuniones los asistentes que en ellas participan no van a, no van a aportar nada, van a tener una participación nula. Que, que la prueba de lo contrario va a radicar en el hecho de que a menudo las manifestaciones de ese género, pese a que son provocadas por medios poderosos, no van a poder producirse en determinados ambientes. Es decir, que también en esos casos van a existir influencias adversas y la causa de esas influencias va a radicar en las divergencias o en la hostilidad de los sentimientos de los presentes, que van a paralizar los esfuerzos que están haciendo estos espíritus para esas manifestaciones. Nos dicen también que de acuerdo con lo que hemos expuesto, que las manifestaciones físicas van a tener una gran utilidad, que van a abrir un amplio campo al observador, porque se trata de un orden completo de fenómenos que se despliegan de sus ojos y cuyas consecuencias son incalculables. Aquí nos está hablando de este impacto visual que va a tener esas manifestaciones físicas que que nos van a llevar, ¿no? a, a, a esas a estas premisas del espiritismo, ¿no? Que toda manifestación inteligente tiene que partir de un origen inteligente, ¿no? Y todo eso se va a estar desplegando ante los ojos de estas personas que van a ser llevadas a cuestionar y a revisar el por qué están ocurriendo estos fenómenos y van a poder ayudar en ese momento a la propagación del espiritismo.
Y así nos dice que una reunión con serios propósitos podrá ocuparse de ellos, pero no va a lograr su objetivo, porque sea como estudio con medio de convicción, si no se coloca en las condiciones favorables, no va a lograr esos objetivos. Que la primera de todas consiste no en la fe de los asistentes. Este primer propósito va a radicar en el deseo sincero de esclarecerse, sin segundas intenciones, sin una idea preconcebida de rechazar todo lo que lo que se vaya a exponer, a pesar de la evidencia. Y el segundo propósito, es la limitación del número de quienes concurren a fin de evitar la intromisión de elementos heterogéneos. Nos dice que si bien es cierto que en general las manifestaciones físicas son producidas por espíritus menos adelantados, no por eso dejan de tener un objetivo providencial. Y los espíritus buenos las favorecen siempre que con ellas se alcance un resultado útil. Lo que hemos dicho, este resultado útil era ese despliegue ante los ojos del público en general para que se pudiera llevar a esa reflexión y que esa reflexión pudiera ayudar a la propagación o a la divulgación del espiritismo. Os traigo ahora, perdón, eh, también sobre la formación de grupos y sociedades espíritas, eh, lo que he encontrado en el libro Viaje Espírita de 1862, bajo el epígrafe de instrucciones particulares dadas a los grupos como respuestas a algunas de las cuestiones formuladas. Y nos dicen que en varias localidades se ha solicitado consejos para cómo formar los grupos, ¿no? Y nos dice Kardec que tenía poco que decir a este respecto, además de lo que ya está contenido en estas instrucciones del libro de los medios, pero que va a agregar unas palabras más, que es la que os voy a traer aquí para completar estas directrices que ya fueron dadas en el libro de los medios. Y dice Kardec que la primera condición para constituir un grupo espírita, para formar un grupo espírita, es construir un núcleo de personas serias. Y que si para que todas esas personas sean serias, eso va a resultar en una limitación del número de personas, que no pasa nada, que 5 o 6 personas con que sean esclarecidas, sinceras y que estén realmente imbuidas en las verdades de la doctrina espírita, van a estar unidas por una misma intención, y eso va a valer 100 veces más que una reunión que tenga mucha gente y esté llena de una multitud de curiosos y de gente indiferente. Nos va a decir que, que hay una necesidad, que estas personas serias que se han reunido van a tener como miembros fundadores de este grupo espírita que redactar un reglamento, y ese reglamento va a ser la ley para todos los adherentes y para todas las personas que vengan más adelante a formar parte de ese grupo espírita. Ese reglamento deberá ser muy simple, muy sencillo, deberá contener unos puntos que puedan mantener la disciplina, que puedan eh, arreglar un poco eh, ese funcionamiento interior del grupo, y que cada grupo va a confeccionar su propio reglamento de la forma como desee, que va a ser un pacto entre los socios fundadores. Habrá, por supuesto, unas cláusulas que serán más o menos obligatorias, pero luego ellos van a confeccionar estas normas de regimiento interno de la Casa Espírita como lo pacten. Y que a los efectos
de brindar una facilidad y lograr una coherencia en ese reglamento, que en las últimas páginas del libro de los mediums, Kardec va a ofrecer un modelo para que se puedan basar en ellos para la construcción del reglamento. Y que por supuesto que es un modelo y que se va a poder modificar conforme las circunstancias, las necesidades, las ideas de cada grupo, ¿no? También nos dice que en todo objetivo fundamental que se persiga, eh, el principal debe ser el recogimiento, la conservación del orden más perfecto y la exclusión de personas que no estén animadas de intenciones serias o que puedan constituir un motivo de perturbación al grupo espírita. Y esa es la razón de la severidad que deberá estar prescripta a los nuevos miembros que deben ser admitidos en el futuro, y que no creamos que esa severidad pueda ser nociva a la propagación del espiritismo, que muy por lo contrario, eso va, esa severidad en la admisión de los nuevos miembros va a ser realmente lo que va a salvaguardar la casa espírita más adelante, ¿no? Nos va a decir que las reuniones serias son las que más hacen los prosélitos, que las reuniones frívolas, como son conducidas sin ningún tipo de orden, ningún tipo de dignidad, y que en ellas el primer curioso que se presenta allí va a poder manifestar lo que quiera, no va a inspirar ni atención ni respeto, y que de ella los incrédulos van a salir menos convencidos que al entrar. Que este tipo de reuniones frívolas van a ser la alegría de los enemigos del espiritismo, y que en cambio las reuniones serias van a ser su preocupación. Y nos dice Kardec que conoce gente que todo lo daría por ver multiplicadas las reuniones frívolas y desaparecida la totalidad de las serias. Felizmente es lo contrario lo que ocurre, nos dice. Es preciso tener en cuenta también que el deseo de ser admitido en las reuniones serias va a aumentar en función de las dificultades mencionadas, es decir, que cuanto más vea la gente que es una reunión seria, más va a perseverar en poder participar en ellas, y va a hacer por cumplir estos requisitos que se exigen, ¿no? Y que en cuanto a la difusión doctrinaria, esta no se va a procesar en la medida de la admisión de los asistentes, que además por lo general no se van a convencer en una o dos sesiones, que, que la difusión doctrinaria va a venir a través del estudio previo de la conducta de los miembros dentro y fuera de las reuniones. También nos dice Kardec aquí que excluir a las mujeres de las reuniones espíritas sería menoscabar su capacidad de juzgamiento, y que sin intención de hacernos la pelota muchas veces lleva ventaja a la mujer sobre la de muchos hombres, entre los cuales incluiríamos hasta ciertos críticos intelectualizados, que la presencia de las mujeres exige una observación más rigurosa de determinadas costumbres en las reuniones, pero que no se debería privarlas de esa influencia moralizadora del espiritismo, que, que incluso que la mujer que sea buena espírita va a ser, va a extender toda esa bondad en todos las demás facetas de su vida. Y por la exigencia de la propia condición que va a tener, va también a apoyarse en los consuelos del espiritismo, que la van a ir ayudando
a convertirse más fuerte frente a las pruebas de la vida. Y luego nos pone aquí una pregunta, Kardec. Dice, por otra parte, no se sabe que los espíritus solo tienen sexo al encarnar. Si la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre debe ser reconocida, con mayor razón debe ser respetada entre los espíritas. Pues es cierto afirmar que la propagación del espiritismo apresurará inevitablemente la abolición de los privilegios que el hombre se autoconcedió por el solo hecho de ser más fuerte. El advenimiento del espiritismo ha de señalar la era de la emancipación legal de la mujer. Nos dice también que no debemos recelar la admisión de los jóvenes, que a lo mejor la seriedad de la asamblea espírita va a ayudar también a beneficiar sus caracteres, que ellos se van a tornarse más serios y que en el momento propicio, mediante esta enseñanza de los buenos espíritus, van a adquirir la fe viva en Dios y en el futuro. Van a tener ese sentimiento de los deberes en la familia, en la casa espírita, van a ser más benevolentes, más bondadosos, más caritativos, más respetuosos, a la vez que ese contacto con la doctrina espírita les va a ayudar a temperar las efervescencias de la adolescencia o de la juventud. Eh, Nos dice aquí Kardec, bueno, empieza hablando de las formalidades legales que se necesitan para poner un grupo espírita en Francia, que eso aquí no nos va a traer mayor aportación, ¿no? Y nos dice que hace algún tiempo se están constituyendo algunos grupos que tienen un especial carácter y que se están multiplicando de una forma espectacular. Estos grupos son denominados grupos de enseñanza, son los grupos que conocemos hoy como grupos de estudio, ¿no? Y que todo su interés se va a volcar en la lectura y la explicación del libro de los espíritus, del libro de los medios y de los artículos de la revista espírita. Y que algunas personas animosas se reúnen con ese objetivo y reúnen a un cierto número de oyentes para evitarles las dificultades de la lectura o del estudio en el aislamiento. Que ellos aplauden de todo corazón esa iniciativa y que confían que ha de contar con imitadores que ayuden a desarrollar y producir los mejores resultados. Nosotros ya a día de hoy sabemos que eso se ha logrado, ¿no? Que en la gran mayoría de los centros espíritas se estudia las obras de Kardec y que la gente se junta para, para leer, para estudiar y para intercambiar impresiones sobre ello como estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Y nos dice Kardec que para esa actividad no es necesario un orador o un profesor, porque se trata de una lectura como se puede hacer en familia, seguida de explicaciones sin pretensiones desde el punto de vista de la elocuencia, pero que están al alcance de todas las gentes. Que sin hacer de ello una norma obligatoria, muchos grupos tienen por hábito iniciar las sesiones con la lectura del libro de los espíritus o de los medios y que serían muy felices de ver esa práctica adoptada por la generalidad de los grupos espíritas, dado que tiene por objetivo ese tipo de grupo de estudios despertar la atención por los principios que podrían ser mal comprendidos o pasar desapercibidos cuando se hace un estudio en solitario y que en esos casos es beneficioso que los dirigentes o presidentes de los grupos preparen estos pasajes o estos temas que van a constituir el tema de lectura con el fin de armonizar
esta selección con las circunstancias y con los estudios. Y que no debe causar extrañeza, nos dice Kardec, o incomprensión, que él indique esas obras básicas como para el estudio, una vez que son las únicas que la ciencia espírita se encuentra analizada en todas sus facetas y de una forma metódica. Aquí nos está hablando Kardec de, de esta, de esta sistematización de los libros de la codificación y del orden con el que han venido a nosotros, ¿no? Que está hecho por él, que fue pedagogo, que está hecho por él, que lo hizo de la forma en la que mejor, bueno, él y los espíritus que estaban envueltos en este proyecto, ¿no? Para que fuera de una mejor comprensión para todos nosotros, ¿no? También, también nos dice que habría que juzgar mal a quien supusiese a él, a Kardec, el exclusivo, al punto de rechazar otras obras, entre las cuales que muchas merecen la simpatía de los buenos espíritus. Kardec está hablando de sus compañeros que en ese momento también escribían, ¿no? Respecto de los fenómenos espíritas. Por lo demás, en un estudio integral, en un estudio global, hay que examinar todo, aún aquello que es malo, nos dice Kardec. Considero muy interesante también la lectura de las críticas porque ellas van a resaltar el vacío o la ausencia de lógica. En ellas no vamos a encontrar una afirmación capaz de conmover la fe de un espírita sincero, pero por el contrario le van a fortalecer, dado que muchas veces ya hicieron este trabajo, ¿no? Nacer en el corazón de muchos incrédulos que se dieron al trabajo de compararlas. Que lo mismo se puede decir de ciertas obras que si bien fueron escritas con una finalidad noble, no por eso van a dejar de tener errores manifiestos o excentricidades que es necesario poner al descubierto. Aquí también yo creo que se debe incluir la evolución del conocimiento espírita a través de los tiempos, ¿no? Hay determinadas obras que han quedado obsoletas, hay determinados temas que en la actualidad son temas de debate moral y que no se encuentran contemplados en las obras de Kardec respecto de su procedencia o, o de su cabida moral, ¿no? O de la opinión de los espíritus respecto a ello, como hay otros temas. Porque, por ejemplo, la fecundación in vitro, el aborto, todo eso, no, la eutanasia, todos estos temas son temas que han ido surgiendo en la sociedad de un tiempo a esta parte, pero que no han estado ahí cuando estas discusiones morales, ¿no? O respecto de la moralidad de determinadas cosas, no estaban ahí cuando se hicieron estas obras. Entonces, igual que muchas veces leemos los libros de Manuel y vemos determinadas cosas que hoy por hoy a lo mejor no son adecuadas, pero porque estas obras se escribieron en los años 40, 50 del siglo pasado. Entonces, lo que nos dice aquí Kardec, ¿no? Que se puede decir que ciertas obras fueron escritas con una finalidad noble, pero pueden tener errores, pueden tener excentricidades, pueden estar incompletas, porque en ese momento pues la sociedad tenía un panorama, una fotografía y ahora tenemos otra totalmente distinta, ¿no? Pero que tenemos que poner de manifiesto estos errores, estas imprecisiones o estos avances que ya han quedado
para atrás y han quedado obsoletos en determinadas obras. También existe otro hábito, nos dice Kardec, que su adopción va a ser útil. Es que cada grupo recoja y pase en limpio las comunicaciones recibidas con el fin de recurrir a ellas en caso de necesidad. Nos dice que los espíritus que ven sus enseñanzas relegadas al olvido se decepcionan, por lo que en breve lapso abandonan el grupo. Es también muy útil y que se haga una selección especial, bien redactada y clara, de las comunicaciones más bellas e instructivas, releyendo alguna de ellas en cada sesión con el fin de sacarle mayor provecho. Eso, no sé si os acordáis, que lo hicimos, yo no me acuerdo ya si fue al principio de este curso, a finales del otro, que tuvimos unas lecturas de las comunicaciones más especiales que tuvimos en nuestra casa espírita, ¿no? Y las dimos lectura en el espacio que reservamos para ello, luego debatimos, hablamos, eh, eh, hicimos como un pequeño análisis, ¿no?, de esas comunicaciones. Y este trabajo nosotros también lo hicimos en el centro, si os acordáis, y fue un trabajo muy bonito. eh, Poder releer esas comunicaciones que tanto nos iban aportando, ¿no?